Abandoné Pleasant Street enseñando el pulgar a los coches que pasaban, pero ni siquiera reducía la velocidad. Al principio la carretera tenía tiendas y casas a ambos lados, hasta que la acera se interrumpió y volvieron a cerrarse los árboles en silenciosa reconquista del territorio. Cada vez que se inundaba la calzada de luz, alargando mi sombra y alejándola de mí, me giraba, enseñaba el pulgar y adoptaba una sonrisa, esperando que infundiera confianza. E invariablemente el coche pasaba sin aminorar la velocidad. Una vez alguien me gritó: «Menos mono y más trabajar», y oí risas. A mí la oscuridad no me da miedo, o no me lo daba, pero empecé a temer que hubiera sido un error no aceptar la oferta del viejo de llevarme directamente al hospital. Antes de emprender mi camino, podría haber confeccionado un letrero de «Tengo enferma a mi madre», pero dudé que hubiese servido de algo. Un letrero puede hacerlo cualquier psicópata. Seguí caminando por el alcén, levantando grava con las zapatillas de deporte y escuchando los ruidos de la noche. Un perro a lo lejos y mucho más cerca un búho, y un suspiro de levantarse viento. La luna bañaba el cielo, pero a ella no se la veía. De momento la ocultaban los árboles, que en aquella parte eran altos. Al alejarme de Gates, se espaciaron los coches. A cada minuto me parecía más tonta mi decisión de rehusar la oferta del viejo. Empecé a imaginarme a mi madre en el hospital, con la boca congelada en una mueca de asco y procurando no soltar el tronco resbaladizo de la vida que se le escapaba, no soltarlo por mí, sin saber que no llegaría por el simple motivo de que no me había gustado la voz estridente de un anciano ni el olor a pipí de su coche. Ascendí por una colina bastante empinada y volvió a iluminarme la luna. A mi derecha ya no había árboles, sino un pequeño cementerio rural. Las lápidas reflejaban la pálida luz. Una de ellas tenía al lado algo pequeño y negro que me miraba desde el suelo. Me acerqué con curiosidad y la cosa negra, al moverse, se convirtió en una marmota. Se escabulló entre la hierba alta, no sin dirigirme una breve mirada de reproche con sus ojos rojos. De repente me sentí cansadísimo, mejor dicho, al borde del agotamiento. Hacía 5 horas desde la llamada de la señora McCurdy, que funcionaba a base de pura adrenalina, pero se me había acabado el suministro. Eso era lo malo. Lo bueno era que había superado la inútil e histérica sensación de urgencia, al menos de momento. Había tomado una decisión. Había preferido Ridge Road a la carretera 68 y no tenía sentido reprochármelo. Se acabó lo que se daba, que decía mi madre. Era lo suyo, ir soltando pequeños aforismos zen que casi tenían sentido. No sé si este lo era, pero me dio ánimos. Si llegaba al hospital y la encontraba muerta, no tenía remedio. Sin embargo, según la señora McCurdy, el médico había dicho que no era muy grave. También había dicho que mamá aún era joven. Un poco gorda, de acuerdo, y para colmo fumador habitual, pero joven. Yo, entre tanto, estaba muy lejos de allí y de repente no tenía fuerzas. Tenía los pies como metidos en cemento. El cementerio estaba rodeado por un murete de piedra con una brecha de donde salían 2 rodadas. Me senté en el murete con los pies en uno de los surcos. Desde ahí se veía un buen trecho de Ridge Road en ambas direcciones. Cuando viera faros viniendo del oeste, es decir, yendo hacia Lewiston, podría volver al arcén y enseñar el pulgar. Mientras tanto me quedaría sentado con la mochila en las rodillas a la espera de que mis piernas recuperaran fuerza. La hierba desprendía una neblina baja y casi transparente que brillaba. Una brisa naciente hacía susurrar los árboles que rodeaban el cementerio por 3 lados. Detrás del cementerio se oía ruido de agua y de vez en cuando una rana. Era un lugar de extraña belleza, de efectos relajantes, como una estampa de un libro de poesía romántica. Miré a ambos lados de la carretera. Nada, ni un resplandor en el horizonte. Dejé la mochila en el suelo, me levanté y entré en el cementerio. La niebla se movía perezosamente alrededor de mis pies. Las lápidas del fondo eran viejas y había bastantes caídas. La de delante era mucho más nueva. Me incliné apoyando las manos en las rodillas para examinar una que estaba rodeada de flores casi frescas. La luz de la luna facilitaba la lectura del nombre, George Stopp. Debajo figuraban las fechas que enmarcaban el breve periodo de la vida de George Stopp,
19 de enero de 1977 y 12 de octubre de 1998. Era la explicación de que las flores aún no se hubiesen marchitado. El 12 de octubre había sido anteayer y desde 1998 solo habían pasado 2 años. Los amigos y parientes de George habían pasado a presentarle sus respetos. Debajo del nombre y la fecha había algo más, una inscripción corta. Me agaché para leerla y retrocedí tropezando, muerto de miedo y con la súbita conciencia de estar solo en un cementerio a la luz de la luna. La inscripción anunciaba: se acabó lo que se daba. Mi madre estaba muerta. Quizá hubiera muerto en ese mismo minuto y algo me enviaba un mensaje, algo con un sentido del humor francamente de mal gusto. Seguí retrocediendo a paso lento en dirección a la carretera, atento al viento de los árboles, al agua y a las ranas, imbuido de un miedo repentino a oír algo más, un ruido de tierra removida, de raíces rotas y de algo no del todo muerto emergiendo, intentando coger a tientas mis zapatillas. Se me enredaron los pies y me caí, golpeándome el codo con una lápida y casi rozándola con la nuca. Aterricé en la hierba y vi la luna que acababa de salir de los árboles. Ahora en vez de naranja estaba blanca y brillaba como un hueso pulido. La caída no acentuó mi pánico, sino que me despejó la cabeza. No sabía qué había visto, pero no podía ser lo que creía. Cosas así eran propias del cine de John Carpenter y Wes Craven, no de la vida real. Sí, claro, me susurró una voz en la cabeza. Ahora sales y podrías seguir creyéndotelo. Podrás creértelo toda la vida. Y una mierda, dije levantándome. Tenía mojado el fondillo de los vaqueros. Me lo separé de la piel. Volver a la lápida que marcaba el último lugar de descanso de George Stop no fue fácil, pero tampoco tan difícil como esperaba. El viento siseaba entre los árboles, soplaba cada vez con más fuerza, señal de que cambiaba el tiempo. Me rodeaba un baile de vagas sombras, el cimbreo de las ranas hacía crujir el fondo del bosque. Me incliné hacia la lápida y leí: George Stapp, 19 de enero de 1977, 12 de octubre de 1998, se apagó cuando empezaba. Permanecí inclinado y con las manos encima de las rodillas, sin darme cuenta de lo deprisa que me latía el corazón hasta que empezó a calmarse. No era nada, una simple coincidencia inoportuna. Era normal que me hubiera equivocado al leer. Hasta descansado y tranquilo podría haberlo leído mal, porque ya se sabe que la luz de la luna engaña mucho. Caso cerrado. Pero no, porque tenía claro que había leído: se acabó lo que se daba. Mi madre había muerto. Y una mierda, repetí, dando media vuelta. Al hacerlo, vi que la niebla que se enroscaba en mis tobillos había empezado a iluminarse. Oí el murmullo de un motor acercándose. Veía un coche. Me di prisa en volver al otro lado de la brecha del murete recogiendo la mochila. Los faros del coche que se acercaban estaban a media colina. Saqué el pulgar justo cuando me enfocaban, deslumbrándome un poco. Antes de que empezara a frenar, ya supe que pararía. Es curioso, pero a veces lo sabes. Que se lo pregunten a cualquiera que haya hecho mucho autostop. El coche pasó de largo con las luces de freno encendidas y paró bruscamente en el arcén, cerca del final del murete de piedra que separaba el cementerio de Ridge Road. Corrí con la mochila rebotándome en la rodilla. Era un Mustang, uno de esos tan elegantes de finales de los 70 y principios de los 60 y principios de los 70. El motor hacía tanto ruido que quizá el silenciador no pasara a la siguiente inspección técnica, pero no era problema mío. Abrí la puerta y subí. Al ponerme la mochila entre los pies noté un olor que me sonaba de algo, un poco molesto. Gracias, dije. Muchas gracias. El chico que iba al volante llevaba vaqueros desteñidos y una camiseta negra con las mangas cortadas. Estaba bronceado y era muy musculoso, con una línea azul tatuada alrededor del bíceps derecho. Llevaba una gorra del revés. Junto al cuello de la camiseta había un pin, pero no distinguí qué ponía. De nada, hombre, dijo él. ¿Vas a la ciudad? Sí, contesté. En aquella parte del mundo, decir la ciudad era decir Lewiston, la única población un poco grande al norte de Portland. Al cerrar la puerta vi que del retrovisor colgaba un ambientador de fragancia de pino. Era lo que olía. En cuestión de olores no era mi noche.
Primero ameado y ahora a pino artificial. En fin, al menos me había recogido alguien. Debería haberme sentido aliviado, y cuando el del Mustang pisó el acelerador y volvió a Rich Road, haciendo rugir el motor de su reliquia, intenté convencerme de que en efecto me sentía aliviado. ¿A qué vas a la ciudad?, preguntó el conductor. Tenía más o menos mi edad. Debía de ser un chico de Lewiston que estudiaba en el Instituto Técnico de Auburn, a menos que trabajara en alguna de las escasas fábricas textiles que quedaban en la zona. Seguro que el Mustang se lo había arreglado en las horas muertas porque era lo típico de los de la ciudad. Beber cerveza, fumar un poco de María y arreglar el coche, o la moto. Se casa mi hermano y yo soy el padrino, mentí espontáneamente. Por alguna razón preferí que no se enterara de lo de mi madre. Pasaba algo raro, no sabía qué, ni si tenía sentido pensarlo, pero estaba seguro. Mañana ensayamos la boda y por la noche es la despedida de soltero. ¿Sí? ¿En serio? Me miró con los ojos muy abiertos, volviendo hacia mí una cara agraciada, de labios carnosos que sonreían un poco y mirada incrédula. Sí, confirmé. Tenía miedo. De repente, porque sí, volví a tener miedo. Pasaba algo raro, quizá desde que me había animado el viejo del Dodge a pedirle un deseo a la luna infectada en vez de a una estrella. O desde el momento en que cogí el teléfono y oí decir a la señora McCurdy que tenía malas noticias. Ah, pues muy bien, dijo el chico de la gorra al revés. Un hermano que se casa. Muy bien, hombre. ¿Cómo te llamas? Sentí un auténtico pavor. Todo era raro, absolutamente todo, sin saber yo por qué ni cómo había ocurrido tan deprisa. Algo, sin embargo, sí sabía. Que tenía tan pocas ganas de que supiera mi nombre del Mustang como de contarle lo que haría en Lewiston. Y eso que a Lewiston no llegaría. De repente, estuve seguro de que no volvería a ver Lewiston. Fue como adivinar que pararía el coche. Y luego el olor también estaba seguro de algo. No procedía del ambientador, sino de debajo. Héctor, dije, dando el nombre de mi compañero de piso. Héctor Passmore. Mi boca seca lo pronunció con fluidez y calma. Mejor. Dentro de mí, algo insistía en que no dejara traslucir mi sensación de que pasaba algo raro. Era mi única oportunidad. Él se giró un poco hacia mí y tuve ocasión de leer el pin «He montado en la bala de Thrill Village, Laconia». Lo conocía. Era un parque de atracciones. Hasta había estado una vez. También me fijé en una línea gruesa de color negro que le rodeaba el cuello, igual que el tatuaje del brazo, con la diferencia de que la raya del cuello no era ningún tatuaje. Estaba cruzada por varias decenas de pequeñas marcas verticales. Eran los puntos que le habían dejado al volverla a coser la cabeza. Encantado, Héctor, dijo. Yo me llamo George Top. Tuve la sensación de que la mano me flotaba, como en un sueño. Recé porque lo fuera, pero no. Tenía toda la nitidez de la realidad. El olor de encima era pino, el de debajo correspondía a algún producto químico, seguramente formol. Iba en coche con un muerto.